Hasta la clase anterior veníamos trabajando lo que era las gráficas de las funciones trigonométricas, amplitud, periodo y estos aspectos, estas características de las funciones trigonométricas. Ahora ya nos vamos a basar en algo de que necesitamos esto de función inversa para trabajar lo de ley de seno y coseno, que es lo que ahora vamos. En lo que hemos trabajado en trigonometría hasta el momento, nos hemos encontrado con expresiones como estas. Por ejemplo, el seno de un ángulo es 7 tercios o algo por el estilo, o que había que encontrar, o que a mí me daban el ángulo y que tenía que encontrar uno de los catetos o la hipotenusa, ¿cierto? Pero hasta el momento nunca me habían dicho encontrar el ángulo. Si por ejemplo me dan esta expresión, ¿cómo encuentro yo este ángulo? Todavía no habíamos trabajado esa parte. Entonces para eso nos servirá la función inversa, para encontrar cuando el seno, por ejemplo, valga 7 cuartos, pues, cuando tenga un valor específico, cuando valga 4 séptimos, ¿qué ángulo será? Entonces, para esto, dice acá, es de gran utilidad para encontrar ángulos, es la función inversa. ¿Cómo es la función inversa? Si yo en una expresión, como la que les acabé de escribir, el seno de un ángulo, es 4 séptimos, ¿cómo encuentro eso? Lo encuentro con la función arcoseno, que es a ambos lados de la igualdad escribir es seno a la menos 1. Si yo escribo, por eso lo estoy colocando con otro color para que resalte. Mire que con negro estoy escribiendo lo que había inicialmente. Y con verde estoy escribiendo lo que se está colocando. Si yo necesito encontrar el ángulo, ¿qué voy a hacer? A los dos lados escribo esta misma función, pero le coloco el menos 1 acá. Pero ese menos 1 no es un exponente, es la indicación. Ese menos 1 representa que es la inversa, que es pues la función inversa del seno. Si por ejemplo fuera acá coseno, entonces acá colocaba coseno a la menos 1. Si fuera tangente, tangente a la menos 1. Seguida vamos a ver en la calculadora cómo pues hallamos esto cuando es inverso. Cuando yo tengo una función y su inversa, eso se cancela, entonces solo me queda el ángulo. Y acá esto lo haría en la calculadora y encontraría cuál es el ángulo respectivo. Entonces, cuando me dan una expresión y necesito encontrar el ángulo, es escribir a ambos lados esa misma función a la menos 1 para que se cancelen la función inversa y la función normal y solo me quede el ángulo. En el otro lado, esto sería en la calculadora. Vamos, les voy a mostrar una situación. Entonces, vamos a una aplicación como tal. Un jugador de fútbol va a cobrar un penalti. Vamos a verlo aquí. Entonces ahí el jugador desde el punto penal le chutó la pelota y pegó en el horizontal. Entonces la pelota quedó acá estaba la persona, la chutó y le dio acá en el horizontal. Y le preguntan cuál fue el ángulo generado entre la cancha, la trayectoria del balón, este ángulo que va acá, para que pegara ahí en el horizontal. ¿Cuál fue el ángulo que se tuvo que generar ahí para que diera en el travesaño horizontal? Entonces, ahí se está formando un triángulo.
entre estas dimensiones, entre la cancha, la trayectoria del balón y la altura de la portería. Entonces, para hallar esto necesitamos esas dimensiones. La altura de la portería es de 2,44 metros, reglamentariamente. La altura de un arco de una cancha de fútbol es de 2,44 metros. La distancia entre el arco y el punto penal son 11 metros. Y tengo que hallar este ángulo. Entonces, si tengo que encontrar este ángulo, estos lados que conozco cuánto valen, qué catetos vienen a ser. Este ángulo respecto a este es el cateto adyacente, porque es el que lo toca. Y este 2,44 es el opuesto, porque ese es que está al frente del ángulo. Tengo opuesto y adyacente. ¿Cuál función trigonométrica utilizo ahí? Utilizo la tangente. Tangente de un ángulo es opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es el opuesto? Opuesto es 2,44 y adyacente 11. Ya tengo las dos dimensiones. Opuesto lo que es la altura del arco y adyacente la distancia del arco al punto penal. ¿Cómo encuentro el ángulo para que haya pegado ahí en el travesaño? Entonces lo que les dije, que hay que multiplicar por tan a la menos 1. En los dos lados escribo tan a la menos 1 para que se me pueda cancelar la tangente en este primer lado. Y acá sería 2,44 sobre 11. Entonces, tangente inversa y tangente, todo esto se cancela. Y me queda solo el ángulo. Porque cuando algo está multiplicando con su inverso, siempre da 1. Pues esa es la explicación. Es como cuando yo tengo 3 por el inverso de 3, ¿cuál es? 1/3. Es escribir ese mismo número, pero abajo. Entonces, al cancelar me da 1. Siempre el multiplicar en matemáticas por el inverso da 1, si es multiplicación. Y al hacer esto en la calculadora me dará el ángulo que necesito. Entonces vamos a verificar en la calculadora cuál era el ángulo para que haya pegado ahí en el travesaño horizontal. Entonces, acá aparecen las funciones como tal, seno, coseno, y mire que ahí como un poquito más invisible aparece el -1, o sea que sería el seno inverso, el coseno inverso. Si yo solo aprieto ahí, aparece seno, no me aparece el inverso del seno. ¿Qué tengo que hacer para que me aparezca el inverso? Pues en este caso, en esta calculadora, pues que es en línea, hay que darle clic acá en este botón. En las calculadoras científicas que tienen pues la mayoría de ustedes es darle clic también en el botón de la parte superior izquierda, donde dice Shift. Si le dan clic ahí y luego ahí aparece así. ¿Qué es así? Que es la inversa. Mire que acá aparece pues que es seno elevado a la -1. Escribo en el numerador el pero perdón, es con la tangente que la tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo con la tangente. La tangente de 2,44 y eso lo debemos de dividir entre 11. Y esa división da 12,5. El ángulo que se genera es de 12,5. Entonces, ese ángulo es de 12,5 grados. Para que haya pegado acá en el palo, el ángulo que se generó es de 12,5 grados. Si, por ejemplo, le preguntaran para que pudiese haber hecho gol, ¿cómo tenía que ser el ángulo? Menor a esto, tenía que ser menor a 12,5.
Si fuera un ángulo de 12, pues si el arquero pues no lo lograba atajar, si lo cobraba con un ángulo de 12, era gol. Si es un ángulo mayor a 12,5, entonces va a pasar es por arriba de la portería, lo iba a botar mucho más arriba del travesaño horizontal, pero para que hubiera ahí colisionado con ese poste era 12,5. Entonces la inversa siempre será multiplicar por la misma función a la menos 1 y generar esto en la calculadora, y con eso podemos encontrar ángulos. Entonces ahí el futbolista, para que haya pegado ahí en el palo, se generó un ángulo de 12,5. Esa es la parte de función inversa. Ahora vamos entonces para lo que sí es el tema en sí, la ley del seno y el coseno. La ley del seno y el coseno tendrán que tener ustedes a la mano, pues, y copiar como en una ficha bibliográfica o ahí en el cuaderno estas fórmulas. No, porque acá como tal lo que interesa no es que se aprendan de memoria las fórmulas, sino que las sepan aplicar. La ley del seno es teniendo en cuenta estas fracciones. Se puede expresar de dos maneras. Mira, acá dice, la ley del seno, si lo que necesito encontrar es un ángulo, utilizo esta, donde los ángulos, porque acá simbolizamos las letras mayúsculas como si fueran ángulos y las minúsculas como si fueran lados, las distancias de cada lado del triángulo. Si necesito encontrar Alejo, en una situación, utilizo esta. Y si necesito encontrar, Alejo, ¿usted va a volver a subir es al la revés la clase? fracción. ¿Sí están viendo acá las fórmulas? Sí, señor, sí. Bueno, sí, me asusté pues por el silencio ahí. Bueno, aunque solo se podría utilizar una de las dos fórmulas, sino que es por comodidad. Si solo le piden un ángulo, utilice esta. Si es un lado, utilice esta. Para la ley del coseno, es dependiendo del lado que le pidan encontrar. Si le piden encontrar el lado A, entonces utiliza este. Si es el lado B, es teniendo en cuenta eso. Ya vamos a mirar pues cómo utilizarlas. Ahí están las fórmulas. Pero ya en sí vamos a verificar algunos problemas y ejercicios donde se aplica. Entonces, me dan este triángulo. Y bueno, ¿y yo cuándo utilizo la ley del seno y el coseno? Hasta el momento, lo que hemos trabajado siempre han sido con triángulos como estos, que tienen un ángulo de 90 grados. A triángulos, rectángulos, hemos trabajado hasta el momento, que es donde se pueden utilizar las razones trigonométricas. Pero cuando ya nos encontremos un triángulo como estos, donde ninguno de los tres ángulos sea recto, donde ninguno sea recto, cualquier triángulo donde no me encuentre un ángulo recto, no puedo utilizar las razones trigonométricas. Ahí debo de recurrir a este tema que se llama la ley del seno y el coseno. Pero ¿cuándo utilizar la del seno o cuándo la del coseno? Aquí, si verificamos las fórmulas, acá me dan tres fracciones igualadas, pues, pero en matemática obviamente pues no es coherente colocar dos iguales, solo se puede colocar un igual, pues de que me está dando una igualdad entre el lado izquierdo y el lado derecho. Pero ¿qué me está queriendo decir estos dos iguales? Que dependiendo de los datos que le dé, usted solo utiliza dos fracciones. Entonces, por ejemplo, en este triángulo, ¿qué le están dando aquí? Mire, como les dije, en este triángulo, los ángulos los simbolizamos con letras mayúsculas.
Este ángulo de 30 es A mayúscula. Este ángulo de acá que no lo conozco es C mayúscula. Y este que tampoco lo conozco es B mayúscula. Los lados los simbolizamos con letras minúsculas. Este lado B minúscula vale 4, este A minúscula vale 3 y el C que no me dijeron cuánto vale es el lado C minúsculo. Ojo, porque mire que acá siempre se va a cumplir una condición. Usted puede nombrar los ángulos como quiera, pero pues acá yo coloqué A. Pero alguien podría decir, no, donde está C voy a poner A. Usted mirará dónde lo pone. Pero se debe cumplir una condición. Mire que acá está A mayúscula y al frente, el lado que está al frente del ángulo tiene que ser la misma letra minúscula. Si acá está A mayúscula, al frente A minúscula. Si acá está B mayúscula, al frente B minúscula. Si acá está C mayúscula, al frente C minúscula. O sea que nunca se podría, por ejemplo, eso. Pues usted nombra, voy a nombrar A, B y C, los ángulos con letras mayúsculas. Pero no podría poner acá B, porque es al frente la misma letra del ángulo en minúscula. A mayúscula, acá A minúscula. B mayúscula, acá B minúscula. Y acá C. Otra persona podría decir, no, voy a cambiar esta C y acá voy a poner A. Pero entonces que coincida. Que acá voy a poner C, pero que coincida de que al frente esté la misma letra. Ángulos mayúsculas, lados minúsculas, pero deben de coincidir que al frente esté la misma letra. Eso es muy importante pues para esto, para que no se confundan aquí. Bueno, entonces, ¿cuándo utilizar la ley del seno? ¿Qué datos me dieron, por ejemplo, en este triángulo? En este triángulo me dieron datos de la letra A mayúscula y minúscula y de la letra B minúscula. De la C no me dieron ningún dato, no conozco ningún dato de C. Entonces, por eso acá, como les dije, solo utilizaría la fracción de A y de B. Solo la fracción de A y de B. La de C no la tengo en cuenta porque no me dieron ningún dato de C. Bueno, entonces voy a utilizarla. Vamos a reemplazar ahí. Según los datos dados, ahí en ese problema, B vale 4. De C no conozco ninguno. Y de A, el ángulo acá es 30. Y acá es 3. Y necesito encontrar un ángulo, porque me están preguntando, mire que está con interrogación el ángulo B, o sea que necesito encontrar el ángulo B, entonces utilizo donde los senos sean en el numerador. Entonces, como tengo datos de la letra A y de la letra B, utilizo seno de A sobre A, seno de B sobre B. Y reemplazo los datos que conozco. ¿Cuál es A mayúscula? 30. ¿Cuál es A minúscula? 3. ¿Cuál es B mayúscula? No la conozco. ¿Cuál es B minúscula? 4. Y con esto puedo despejar para encontrar este. Entonces el 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me queda 4 seno de 30 sobre 3. Y acá me quedó el seno de B, ya solo. Para que me quede solo la B aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar a los dos lados seno a la menos 1. A los dos lados escribir seno a la menos 1 para que esto se me cancele. Entonces finalmente yo escribo B, el ángulo B será todo esto.
será la solución de el seno inverso de 4 seno de 30 sobre 3. Y entonces se va a la calculadora y en la calculadora tengo esto presente. Entonces voy y escribo en la calculadora. En la calculadora voy a escribir el seno inverso, entonces le aprieto acá y el inverso. En las calculadoras normales es con Shift. Dentro del paréntesis, 4 que multiplica al seno normal. Bueno, no, espera. 4 multiplicado por el seno de 30. Y eso lo tengo que dividir entre 3. Y la solución 41,8. O sea que ese ángulo será de 41,8. El ángulo que me pedían, 41,8. ¿Por qué acá utilicé la ley del seno? Porque mire que entonces lo que les dije yo, le dan 3 fracciones, pero a usted solo le van a dar datos. Cuando vaya a utilizar la ley del seno, solo me van a dar datos de 2 letras. Sea A y B, o A y C, o B y C, solo 2, para utilizar solo 2 fracciones. Mientras que el coseno, mire que dentro de la raíz hay datos de las 3 letras. Hay datos de B, de C y por acá de A. Entonces, ¿cómo saber cuándo utilizo la ley del seno y cuándo la del coseno? La del seno cuando me den datos solo de 2 letras. Cuando digo 2 letras, hago referencia, por ejemplo, que si aparece A mayúscula y A minúscula, solo cuenta como una letra. Pues está en escritura diferente, pero es una misma letra. A mayúscula y A minúscula es datos de una misma letra. Y B, una segunda letra. Entonces utilizaría la ley del seno. Si a mí me dieran un dato también de C, tocaba utilizar, era la ley del coseno. Ya vamos a ver entonces cuándo utilizar la ley del coseno. Entonces, como les dije, acá, para encontrar el ángulo B, ¿cuál tuve que utilizar? La ley del seno. ¿Por qué? Porque solo me daban datos de 2 letras. En este siguiente, para encontrar el lado B, me están preguntando en el signo de interrogación el lado B. ¿Cuál tengo que utilizar? Tengo que utilizar la ley del coseno. ¿Por qué la ley del coseno? Porque mire que en los datos del triángulo me dan datos de 3 letras. Me están dando datos de B mayúscula, de A y de C. Mire que me dan datos de 3 letras. Cuando me dan datos de 3 letras es ley del coseno. Y ahí, como necesito encontrar B minúscula, me remito a la fórmula de B minúscula en el coseno. Tengo que utilizar esta. Raíz cuadrada de A cuadrado más C cuadrado menos 2 AC por coseno de B. Esa entonces sería allí la fórmula. Entonces, en ese segundo problema, escribo la fórmula. Profe, ¿por qué escogió la segunda, la B? Porque escogí esta la de B porque la que me están preguntando en el problema, la que está en signo de interrogación es la B, la que le pregunto. Si la que estuviera en signo de interrogación sería la A, usted escoge la que diga A minúscula. Listo. Es la que digan allí. La que aparezca con signo de interrogación o pues la que le pregunten es la que habría que encontrar. Bueno, entonces
esa sería a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por coseno de b. Esa sería la fórmula. El triángulo que me dan es ABC. Y me dan datos de este ángulo de 55, de este lado de 3 y de este lado de 7. Y tengo que encontrar el lado B. Pues acá hay otros datos que no conozco, pero como no están en signo de interrogación o en el enunciado, no me están preguntando por ellos, simplemente por el que esté ahí en interrogación. B minúscula. Entonces, conozco un dato de C, uno de B y uno de A. Reemplazo en la que necesite encontrar, en la de B. Voy a reemplazar. Entonces, A cuadrado, entonces sería 7 al cuadrado. C cuadrado sería 3 al cuadrado. Luego seguiría 2 por A. La A vale 7 y la C vale 3. Y multiplicado, todo esto acá está multiplicando coseno de este ángulo que es 55. ¿Qué puedo hacer acá? 7 al cuadrado es 49. 3 al cuadrado es 3 por 3, queda 9. Acá puedo multiplicar estos tres números. Con el del ángulo no. Los tres que hay antes del coseno. 2 por 7, 14. Y 14 por 3, 42. 42 coseno de 55. Y acá estos dos los puedo sumar. 49 y 9 da 58. ¿Y por qué no puedo restarlo con este 42? Porque ese 42 hace parte de este, está acompañado multiplicándose con el coseno. Si por ejemplo acá después del 42 pues hubiera un más o un menos, sí podía hacer la operación, pero como está multiplicando, no podría hacer eso. Porque donde hiciera la operación entre estos, 58 menos 42 da 16 cosenos, daría ya mal. ¿Por qué? Porque estaría diciendo que sería lo mismo que, por ejemplo, yo tener 16 menos 6x. Si yo tengo esto, entonces alguien estaría, si dice que eso es 10x, está malo, porque yo no puedo restar estos dos números porque no son semejantes. Este no tiene la x, entonces me toca dejarlos así, cada uno por separado. Este no tiene coseno, entonces no los puedo restar. Entonces, hasta ahí lo pudimos hacer sin la calculadora. Alejo, Hola. no, que si puede aceptar a Salazar que se le fue el internet, porfa. Sí, ya acabo de entrada. Gracias. Bueno, entonces, acá hicimos el paso a paso de lo que se podía con, pues así sin utilizar calculadora. Ya si necesito encontrar el resultado real, utilizo la calculadora. Aunque pues acá en las opciones de respuesta, Alejo, hola, ¿por qué dio menos 42? porque Pues, ¿de dónde salió ese menos 42? Porque multiplicamos estos tres números. 2 por 7, 14. Y 14 por 3, 40. Ah, listo, listo. Gracias. Entonces acá, pues como esta pregunta era tipo prueba y donde no se podía sacar calculadora, pues entonces había que mirar hasta dónde se podía simplificar al máximo. Y la que nos quedaba era esta opción A, 58 menos 42 coseno de 45. Mire que esta vez no podía ser por lo que les dije, que no se puede restar 58 menos 42. Esa no podría ser ahí una respuesta. Entonces ahí en ese caso sería la A. Pero el resultado en sí, si se pudiese sacar calculadora, ¿cuál sería? Vendríamos acá y entonces se escribiría la raíz cuadrada
de 58 menos 42 que multiplica al coseno de 55. Y ahí da 5,8. O sea que ese lado me diría 5,8. Si lo fuéramos a hacer, pues basándonos en calcular 5,8. Siempre que trabajemos esto, por lo menos colocamos un decimal. Que aparecen muchos decimales, colocamos por lo menos un decimal. Entonces, en sí, ley del seno, cuando en la situación que me dan, solo me dan datos de 2 letras. Y ley del coseno cuando me dan datos de las 3 letras. Esa es la clasificación y la diferencia para saber cuándo utilizar una ley o la otra. De igual manera, esta clase pues va a quedar grabada por si necesitan retomar sobre